En México, más de 1 millón de niños y niñas tienen una talla por debajo de lo esperado. Pero, ¿cuándo es genética y cuándo tendríamos que pensar en una enfermedad? De esto vamos a hablar hoy en Health Café. Health Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Health Café. Por cierto, la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a hablar de los seguros de gastos médicos mayores, así que suscríbanse a la plataforma que sea, que nos vean o nos escuchen para que no se lo pierdan, porque sé que hay muchas preguntas al respecto. Pero ahora sí, vamos a entrarle al tema de las estaturas. Ahí les van algunos datos. En términos generales, a nivel global, las mujeres medimos entre 1,60 y 1,65 y los hombres entre 1,70 y 1,75 a nivel global, exacto. Bueno, en México hablamos, según otras publicaciones, de una talla de 1,58 centímetros en el caso de las mujeres y 1,67 en el caso de los hombres. Claro, esto es un promedio, tampoco va a sorprender que les diga que estamos unos 10 centímetros más chaparritos que los norteamericanos, pero bueno, para hablar de todos estos temas relacionados con la talla, hemos invitado hoy a la doctora Emi Yokoyama. Doctora, bienvenida a Health Café. Muchas gracias por la invitación, Juana. Fernando, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerte hoy, pero bueno, empecemos antes de hablar de los problemas de talla. ¿Cómo se estimula el crecimiento sano en los niños? Bueno, principalmente con una buena alimentación, ¿no? Uh-huh. Hay que también fomentar que el ejercicio de los niños y que duerman las 8 horas correctas. La secreción de la hormona de crecimiento de forma natural justo es cuando duermes profundamente y tus 8 horas. Eso suena pues muy interesante, pero muy retador, porque la mayoría de los chamacos pues lo que menos quieren es dormirse en la noche, ¿no? Y entonces siempre los papás tenemos una preocupación como que muy natural, ¿no? De que, ¿qué debo hacer para que mi chamaco, para que mi niña o mi niño, pues crezcan? Pero luego viene un tema interesante. Papá, mamá, pues no van a crecer mucho más que tú, ¿verdad? Porque además hay eso, ¿no? Se volvió de moda que los papás quieren que los hijos sean más altos que ellos. Pues, ¿de dónde? Y sí crecen un poco más que los papás. No sé cuál sea la razón. Ustedes díganme. Mira, se me hace que lo que tiene que ver es que también papá y mamá crecieron en condiciones económicas, nutricionales y de otra naturaleza. Y uno al final del día pues se preocupa, ¿no? Por darles pues, la nutrición y que forzarlo a dormir. Así a mí, es. Mi jefa, que yo me fuera a dormir temprano, pues no había manera, ni modo, jefecita. Así soy. Me quedé chaparrito. Me quedé chaparro. ¿Qué puedo hacer? A ver, pero decías algo al iniciar, doctora. Los niños van a promover o a producir la hormona de crecimiento de manera natural y lo hacen a partir de una alimentación saludable, balanceada, nutritiva. Y sobre todo dormir correctamente. Y de dormir. Ojo, mira que esto no lo había escuchado, pero los niños van a crecer si duermen bien. Totalmente. Wow. Digo, aparte de la genética, que es justo el área donde yo estoy, la genética, como decías, Fer, pues obviamente es súper importante, ¿no? Si los papás son bajitos, no vamos a esperar tener un hijo gigante, ¿no? Entonces, esto se le llama la talla blanco familiar o la talla familiar, que es la que debe de seguir comúnmente un individuo de acuerdo a su genética. Doctora, ¿y entonces cuándo la talla, la estatura debe convertirse en una preocupación real para los padres? Pues generalmente hay lo que es una línea de crecimiento, que es lo que debe el pediatra estar revisando constantemente, y si esta línea de seguimiento se empieza a detener en el individuo, es cuando justo debe de empezarse a buscar la causa de por qué está por qué se está deteniendo el crecimiento. Ok. Ahora, hay un tema importantísimo. Cuando el pediatra ve estas líneas de crecimiento, ellos tienen gráficos que existen en el medio público y en el medio privado. O sea, esto no es exclusivo de alguna población. No, lo podemos ver en cualquier parte del país. Hay ciertos gráficos que el pediatra va marcando y va viendo el crecimiento. Cuando ve una tendencia donde ellos les dicen 2 desviaciones estándar, pero es que no es otra cosa más que la curvita se empezó a aplanar. Entonces hay que ver, el pediatra debe analizar el tema nutricional, la expectativa de los papás chaparritos, pues el muchacho va a ser chaparrito. Pero luego también algunas enfermedades que pueden condicionar
talla baja, y muchas de estas son enfermedades genéticas que luego necesitan un poquito más de abordaje diagnóstico, Así es, ¿no? totalmente. Una de las más comunes pues es las displasias óseas, ¿no? Que es una mala organización de los huesos que no permite un adecuado crecimiento. Ok, pero a ver, en las familias no necesariamente todos los hijos tienen la misma talla, Exacto. ¿no? O sea, hay unos más bajitos, hay unos más altos, seguramente unos más estimulados por la actividad física, la nutrición, yo qué sé. Pero decías, doctora, y enfatizabas tú, Fer, que hay genes que están relacionados con este tipo de enfermedades o trastornos relacionados con el crecimiento. ¿De qué estamos hablando? Pues hay muchos genes que tienen que ver con el crecimiento. El crecimiento como tal, o bueno, la talla como tal de un individuo va a ser determinado por factores ambientales, que ya los mencionamos los tres, y la carga genética, ¿no? Entonces, no es un gen específico que nos va a decir, si tengo este gen alterado, no voy a crecer, ¿no? Solamente eso sucede cuando son causas totalmente genéticas, o no sé, también puede ser la causa por una alteración en alguno de los cromosomas, como es el síndrome de Turner. Ese sí también es otra causa de talla baja muy frecuente en las mujeres, ¿no? Pero sí, más bien es como un conjunto de todo, no es un solo gen, Juana. Yo creo que dicho de otra forma, cuando el pediatra empieza a notar que la tendencia de crecimiento se empieza a aplanar, en vez de seguir hacia arriba con una predicción razonable según la talla de los papás, Exacto. el pediatra analiza si hay algunos elementos. Y si no encuentra elementos evidentes, o sea, el niño no come bien porque está en una zona desafortunada donde no tiene acceso, entonces pues hay que darle de comer. O si tiene algún tema directo ya, por ejemplo, los pediatras miden la hormona de crecimiento. Ahí lo miden en la sangre, oye, trae una deficiencia. Entonces pueden aportarle hormona de crecimiento y vamos a decir, arreglan el problema. Tiene la tiroides que no le funciona, pues arreglan el problema. Pero luego, cuando ya hicieron un trabajo de diagnóstico y no encuentran nada, entonces vienen estas otras enfermedades que son cromosómicas o genéticas, y que sí hay que buscar hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Para tener una explicación y una expectativa. Sí, muchas veces se subestima o se subdiagnostica y creen, no, pues es que como toda la familia son chaparritos, pues así va a ser el niño y no pasa nada, ¿no? Las mucopolisacaridosis también luego, que ahorita están muy de moda y que tienen tratamiento estos pacientes, también luego no se diagnostican a tiempo. Y entonces perdemos mucho tiempo en esta cuestión de poderle dar el medicamento, ¿no? A ver, mientras los escucho hablar de que la nutrición es muy importante, y luego recuerdo que uno de los grandes problemas en América Latina es la desnutrición infantil, asociada a muchas cosas. Digo, bueno, pues ya vamos de pierde. Y luego me dices, uno de los indicadores que debe ser una señal de alerta es si el pediatra evalúa y tal, pero también tenemos un tema de acceso. Entonces, para las mamás, los papás que nos están escuchando, ¿cuáles son otras señales de alerta que deberían hacerles pensar que su hijo, su hija no están creciendo lo necesario y que tendrían que ir a buscar ayuda médica? Pues, ¿cómo se dan cuenta? Aparte de lo que ya hemos hablado de la línea de crecimiento, obviamente si ven que a lo mejor tienen alguna desproporción de los segmentos, ¿no? Hay que buscar un médico que les diga qué está pasando y hacerle los estudios adecuados. También muchas veces donde se dan cuenta en los papás es porque no están comprando ropa, porque no están comprando zapatos nuevos, y es cuando es una red flag, ¿no? De decir, no está creciendo mi hijo, necesito llevarlo al médico. Y también cuando los comparan con sus compañeritos de la escuela o los primos de la edad, eso es clásico. A veces digo que quien se da cuenta primero son los papás antes que el pediatra. Ahorita mencionabas la desproporción en el crecimiento entre las extremidades y la cabeza. Sí. Explícanos un poco más. Todos tenemos hay medidas que todos tenemos para que seamos relativamente proporcionados, ¿no? Sí. Pero en algunas enfermedades genéticas, sobre todo las displasias óseas, lo que vemos es esa desproporción de segmentos en donde los brazos son más grandes, más largos o más cortos, y las piernas incluso también pueden ser más largos o más cortos, y la cabeza puede ser totalmente desproporcionada en comparación del resto del cuerpo. Porque está creciendo normalmente, entonces se ve desproporcionada. Porque algunos segmentos a lo mejor crecen normalmente y otros no están creciendo de la forma correcta, ¿no? Ya. Es que hay una cosa importante que hay que aclararle a nuestra audiencia. Una displasia ósea es una enfermedad
propia del hueso, Así ¿verdad? es. O sea, la manifestación de la enfermedad es en el hueso, o un hueso corto, un hueso largo, un hueso frágil, un hueso muy duro. Esos son displasias óseas. Entonces, en el tema de crecimiento, algunas displasias, según nos platicabas, desproporcionan, hacen que un brazo crezca o los brazos crezcan más, o está creciendo el cuerpo y los brazos se están quedando cortitos. Y entonces los doctores, genetistas y pediatras pueden identificar algunos patrones de crecimiento. Así es. O sea, hay un tipo de talla baja con brazos cortos, piernas cortas, y otro que es talla baja con cuello corto, brazos normales. Y entonces ellos identifican patrones y les hacen pruebas de diagnóstico. Ya, entonces aquí ya no estamos hablando pues de mala suerte o de buena suerte porque me tocó una genética tal o cual, sino que estoy hablando de una enfermedad ósea. Así es. Ok. Ahora, antes de seguir adelante con esta parte, quiero preguntarles cuál es la etapa en la que las personas, en la que los niños crecen. Empiezan a crecer evidentemente desde que nacen, y ¿cuándo termina este proceso de crecimiento? Cuando se cierran los cartílagos de crecimiento, más o menos entre 17 y 18 años, algunos antes, ¿no? Pero más o menos entre 17 y 18 años es cuando se cierran los cartílagos de crecimiento. Ahora, esta talla baja, que como me decían antes, sí tiene origen en una enfermedad ósea o en una alteración genética, ¿cómo se trata? O sea, ¿cómo se trata la talla baja? Cuando ya tienes una causa genética, la mayoría de las enfermedades, bueno, dependería mucho de cuál es el origen, ¿no? Como decía Fer, si a veces solo es por falta de hormona de crecimiento, se le indica la hormona de crecimiento solamente cuando es falta ausencia de hormona de crecimiento. Porque luego también se ha usado mucho la hormona de crecimiento como para todos, como decías, ¿no? He escuchado que vamos a dedicarle... Hasta niños sanos, ¿no? Sí, vamos a dedicarle luego un episodio a hormona de crecimiento, Fer, si te parece, porque yo lo he escuchado usar hasta en el gimnasio. Hasta en el gimnasio, sí. Okay. O sea, la verdad es que hay un sobreuso de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene indicaciones muy específicas para talla baja. Y vean, lo que hablábamos de la desproporcionalidad, la talla baja es un niño pequeño para su edad, o para su edad y para la futureada del tamaño de los papás. Así pero es. proporcionado. Ok. Es un niño chiquito, cabecita chiquita, bracitos chiquitos, piernitas chiquitas, que eventualmente crecen de manera proporcionada, con una expectativa de crecimiento mayor que la que eventualmente tienen en ese momento. Entonces ahí funciona hormona de crecimiento. Así bueno, es. Lo estoy simplificando mucho, pero Sí, para nuestra audiencia. Pero también están entonces estas alteraciones genéticas en la que hay una talla baja desproporcionada, con todas estas explicaciones que ya nos han dado antes. ¿Cómo se trata? La mayoría no tienen tratamiento. Ok. La mayoría. Últimamente han surgido muchas nuevas terapias, ¿no? Para este tipo de enfermedades, en donde sí se ha visto con estudios y con el seguimiento de los pacientes cómo ha mejorado la talla de los pacientes. Doctora, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes relacionadas con la talla baja? Más comunes en el diagnóstico que nos encontramos en la vida diaria, o sea, no sé, por deficiencia de hormonas tiroideas, que es yo creo que de las más frecuentes, puede ser por desnutrición, que es súper frecuente, puede ser también por cuestiones psicosociales. Los niños luego tienen depresión y eso mismo les puede provocar incluso detención del crecimiento, ¿no? Como que es más común eso, pensar, como decía Fer al inicio, que pensar en una causa genética. ¿Y cuándo es una causa genética? ¿De qué estamos hablando? La más frecuente es la acondroplasia. Ok, ¿y qué es eso? Acondroplasia. Acondroplasia es una enfermedad genética que se presenta más o menos en uno cada 25,000 recién nacidos vivos. Es una talla baja. Es la displasia ósea más común y es la talla baja desproporcionada más común. Es causada por mutación en un gen, casi la mayoría son mutaciones de nuevo, quiere decir que son mutaciones nuevas en una familia donde ni papá ni mi mamá tienen la enfermedad. No había esto. Ajá, jamás. Pero que en el bebé surge la mutación y se asocia generalmente a edad paterna avanzada, que es más o menos entre 40 a 45 años, como se considera edad paterna avanzada. Pero no conocemos la causa, ¿o sí la conocemos? Sí, hay un gen, el gen se llama FGFR3, que es el factor de crecimiento, el receptor del factor de crecimiento
crecimiento de fibroblastos tipo 3. Y es una mutación muy específica que lo tienen el 98% de los pacientes, ¿no? Entonces es muy fácil de diagnosticar a nivel genético, pero aquí como hacemos el diagnóstico en México es por clínica, viendo las características clásicas de acondroplasia y por cuestiones radiológicas y datos radiológicos bien específicos. Lo importante de esta enfermedad es que no solo es talla baja, sino es una enfermedad con muchísimas comorbilidades, no solo médicas, sino también psicosociales. El hecho de que estos pacientes no pueden hacer su vida diaria, como peinarse, como hacerse el aseo físico todos los días, subirse a un camión, no es tan fácil. Entonces, eso es lo que hace a la acondroplasia interesante e importante. La acondroplasia, les pregunto a los dos, ¿es lo que incorrectamente llamamos por años enanismo? Así es. Pero Exactamente. sí y no. A ver. Porque sí. hay muchísimas pacientes con displasia ósea que luego consideran que es acondroplasia y no todos los pacientes con talla baja desproporcionada tienen acondroplasia. Pero en efecto, es el vamos a decir, es el patrón más común de enanismo conocido, como la gente lo conocemos, ¿no? Y es la persona, hombre o mujer, con talla baja, con cabeza desproporcionadamente grande y con brazos, extremidades cortos, brazos y piernas cortos. Pero lo preocupante de ellos no nada más es el tema de la parte motora o desplazamiento, subirse a un camión, a un transporte, cosas así, sino que tienden más a la obesidad, tienden más a la adiposidad, resistencia a la insulina y algunas otras condiciones médicas que debemos atender. O sea, es un niño que puede crecer enfermo si no se le pone atención, más allá de la talla. Así es, totalmente. No es común ver personas de talla baja, de edad avanzada. ¿Hay una mortalidad mayor en etapas jóvenes? Es pregunta. De hecho, tienen entre 10 y 15 años menos probabilidad, menos años de vida que una persona normal. O sea, sí tienen más riesgo de fallecer. De hecho, incluso en el primer año de vida, lo que tienen mucho riesgo es de que tengan una obstrucción en la médula y porque tienen un agujero en el cerebro, en el cráneo muy, muy cortito, y entonces eso provoca apnea y pueden tener muerte súbita. ¿Y qué hacer con estos pacientes? Está aprobándose, ya está aprobado por COFEPRIS un nuevo medicamento que esperemos tenerlo pronto, accesible para todo México, ¿no? Que lo que sí se ha visto que claramente en los estudios es que los huesos, sobre todo las extremidades y la proporción de los segmentos está mejorando mucho y entonces eso va a ser una belleza para los pacientes, ¿no? Yo creo. O sea, este medicamento administrado se toma, se inyecta. No, se inyecta todos los días, es una inyección subcutánea todos los días, en diferentes sitios para que no moleste tanto a los pacientes. Y este medicamento promueve entonces el crecimiento de estos huesos largos que se estaban quedando cortitos. Así es, pero es específico justo para los pacientes que también hipocondroplasia podría ser una opción, donde tienen mutación en ese gen. O sea, es como la vía, este medicamento actúa en la vía donde está alterado el crecimiento para los pacientes. O sea, se tiene que hacer el diagnóstico con el gen, si no tendría sentido dar el medicamento. Exacto, porque si es una displasia ósea, otra displasia ósea, ese medicamento todavía no está estudiado en ellos, ¿no? Esta enfermedad podríamos considerarla parte de las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes. Totalmente. Porque es de muy baja prevalencia. Así es, Juana, es de 1 en 25,000 recién nacidos. Sí, lo decías hace un minuto, Fer. Aquí una cosa importante, ¿este medicamento se aplica de por vida? No es de por vida, es hasta que se cierran los cartílagos de crecimiento, porque obviamente los pacientes que ya, o las personas con acondroplasia que ya terminaron su crecimiento, ellos ya no se les puede administrar el medicamento. Tiene que ser justo antes de que cierren los cartílagos de crecimiento. Y entre más tiempo se use, más bien entre más temprano se empiece a aplicar, la verdad es que se han visto mucho mejores efectos, ¿no? Digo, también se han visto que aunque no sea desde recién nacidos darles el medicamento, también está teniendo buenos resultados. Y ahora, una cosa que yo mencioné. Sí. Tienen adiposidad, tienen tendencia a la hipertensión, tienen tendencia... ¿Esto se modifica con el tratamiento? Todavía no han salido resultados sobre esas comorbilidades, solamente han visto la parte del crecimiento, pero ya está, se sabía que pronto estaba por publicarse esa parte. La parte de comorbilidades asociadas a acondroplasia. Sí, están mejorando una, ¿no? Ahora, ¿cuánto crece un niño, un joven que está siendo sometido a este tratamiento? Más o menos, es que depende, hay unos que están creciendo bastante, como, no sé, 6 centímetros
aproximadamente anual, 5.6, pero hay otros que sí no están creciendo. Es que también es la respuesta del individuo no va a ser la esperada para todos. Como todos los medicamentos, algunos pues sí van a crecer correctamente, pero otros, bueno. Pues existen variabilidades biológicas que van a definir un poco el impacto del medicamento. Cada niño va a responder de forma diferente. Pero sí hay expectativas de crecimiento. Por supuesto. Pero yo creo que esto es una buena noticia, porque, a ver, el medicamento se llama Vosoritida, o ese es el principio activo. Sí. Y lo que decimos es, pacientes que antes no tenían ninguna expectativa, hoy la tienen. Nos explicabas que la acondroplasia está provocada en el 98% de los casos por una mutación específica. Por esta mutación, y que justamente es para esta mutación que se ha generado este medicamento. O sea que una muy buena parte, la gran mayoría de los pacientes con acondroplasia podrían beneficiarse de este tratamiento. Y creo que es una buena noticia que se haya aprobado en México, porque lo que vemos es que normalmente las aprobaciones en el país vienen muy tarde comparado con otros países. Y ahí les va. Este medicamento se aprobó en Europa, Estados Unidos y Brasil en el 2021, en Japón y Australia en el 2022, y este año, además de México, en Israel, en China y en Argentina. Entonces estamos hablando de algo verdaderamente novedoso y que genera mucha expectativa para los pacientes. Así es, Juana. Sí, de hecho yo les comento a los pacientitos que llegan a la consulta, muy probablemente tengamos ya un medicamento. Bueno, la cara de felicidad de los niños es impresionante. Obviamente de los papás, ni se diga, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. Como tú lo dijiste, es una gran noticia porque incrementa las posibilidades de mejorar la calidad de vida de muchos niños y muchas niñas que de otra manera pues podrían ser sometidos a bullying, pues no estar incluidos en la sociedad como deberíamos todos estarlo, y creo que el tener esta disponibilidad a los medicamentos en tantos países, pero en México en lo particular, es una gran ilusión para mucha gente. Así es. Doctora, ¿cómo lo sientes tú, genetista, 20 años trabajando con niños en una institución maravillosa? Cada vez que aparecen estas nuevas alternativas terapéuticas, esta en particular, ¿cómo lo ves como profesional de la salud? No, la verdad, es como una alegría. Yo la primera vez que fui antes de la pandemia, en 2018, a una reunión en Brasil, y que nos contaban del medicamento, era como ¡wow! O sea, qué padre que estos pequeñitos tengan una oportunidad de no tener que someterse a una cirugía para alargamiento de los huesos, porque eso es lo que buscan la mayoría de los papás, alargarle los huesos, sino que con un medicamento puedan mejorar su calidad de vida al 100%, ¿no? Pues qué maravilla y qué bueno por la ciencia, y ojalá que pronto empecemos a contar las historias de los niños atendidos con estos tratamientos. Doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy en Gel Café. Muchas gracias a ti, Juana, por la invitación, y a Fer. Muchísimas gracias. Y gracias por todo lo que haces en el instituto, y un saludo para todos los profesionales que atienden a los niños mexicanos todos los días. Fer, ¿dónde te encuentran? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez Soin. Por favor, pónganle ahí a la campanita para que se suscriban, compartan el episodio, y ya saben que el próximo miércoles vamos a hablar de los seguros de gastos médicos. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Gel Café para hablar de salud. Gel Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.